canal se hace por un tabique que en la parte baja infundibular es un tabique recto, pero en la parte alta, que es la zona del tronco, es un tabique en espiral que gira 180 grados. Por eso los canales arteriales, que arriba y atrás, a la izquierda está el pulmonar y adelante a la derecha el aórtico, al ir bajando los canales pues van cambiando de posición. Si la aorta arriba es anterior, acá va a ser posterior. Si la pulmonar allá es posterior, aquí va a ser anterior. Sí, esa es la tabicación normal del troncocono, que separa los troncos de la arteria pulmonar de la aorta ascendente. Y cuando las crestas del tronco se equivocan y en vez de formar una espiral nacen rectas en el tronco, una frente a la otra, estas crestas se aproximan, se fusionan y forman un tabique recto. El tabique troncoconal entonces ahora ya no tiene el giro de 180 grados, sino hubo 0 grados de giro. Por lo tanto, el tabique va a ser recto y los canales van a ser paralelos, no se van a cruzar. Si aquí la aorta es anterior, a medida que va bajando, siempre va a ser anterior hasta que llega al infundíbulo, y la pulmonar igual posterior, ¿sí? Entonces, cuando se establece la conexión atrio-ventrículo arterial del movimiento que ya explicamos, del troncocono, aquí está la separación de las vías de salida y allá están los troncos. Normalmente el troncocono se desliza de derecha a izquierda para que el vaso posterior izquierdo se conecte con el ventrículo izquierdo. Y en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál arteria? La pulmonar. Y eso es lo que origina la transposición, ¿sí? Primero, recuerden que al principio las dos vías de salida emergen del ventrículo derecho. Aquí viene la aorta y aquí nace la pulmonar. Si esto se quedara así, se formaría ¿qué cardiopatía? La doble salida del ventrículo. Doble salida del ventrículo derecho. ¿De qué variante anatómica? ¿De qué grupo? Su pulmón, ¿no? Del grupo, no. Del grupo en el que la aorta es anterior, es el tercer grupo. Okay. El taucidín, las arterias están lado a lado, aquí no. Aquí la aorta está adelante, a la derecha, y la pulmonar posterior. Entonces, si esto quedara así, sería una doble salida con aorta anterior, pulmonar posterior. Pero si se da este proceso normal de desplazamiento del troncocono de derecha a izquierda, esto va a aproximar al canal posterior izquierdo para que se conecte con el ventrículo izquierdo, y eso es lo que origina la transposición, ¿sí? Tabique recto y conexión ventrículo arterial concordante. La pulmonar van a ser del izquierdo y la aorta del derecho. Ahora, aquí, en la parte más inferior del tronco, pues la parte recta del tabique que voy a poner aquí es el tabique infundibular que divide las dos vías de salida. Las vías de salida pertenecen a los ventrículos. Entonces, aquí, en esta zona, que voy a poner aquí, o sea, la parte más inferior del tronco es el nivel donde se van a diferenciar las válvulas arteriales. Si yo hago un corte transversal aquí, ¿sí?, voy a tener la división entre el tabique que separa los dos canales, ¿sí?, y de esta cresta nace una expansión mesenquimatosa hacia un canal y hacia otro. La otra cresta hace lo mismo, da expansiones de tejido mesenquimatoso. Recuerdan que las crestas del tronco y del cono
son de mesénquima cardíaco. Y de la pared ahí surge otra vaginación. Estos engrosamientos son los esbozos de las sigmoideas, que al principio son muy gruesos, o sea, 3 para una arteria y 3 para la otra. Esta va a ser la aorta y esta va a ser la pulmonar. Entonces, si hago un corte cualquiera aquí, que pase por estas dos sigmoideas de la aorta, las dos posteriores, la posterior izquierda y la no coronariana, entonces voy a tener esta imagen. Aquí viene la pared. Este es el reborde que va a formar una sigmoidea, son como mamelones gruesos de tejido mesenquimatoso. Son esos que dibujé aquí. Aquí. Este corte pasa solamente por dos, por este y por este. Y ya que están presentes estos esbozos, ¿sí?, la parte que da hacia la arteria es esta. Vamos a poner arteria. Y abajo es el infundíbulo o vía de salida. Entonces, sobre el lado de la vía de salida, el mesénquima va a formar el anillo fibroso de la válvula. Y del lado arterial, una gran parte del tejido desaparece por apoptosis. Son zonas de muerte celular que al coalescer forman lo que va a ser el seno o el nido de paloma, el seno de Valsalva. Aquí viene, todavía los esbozos de la sigmoidea son muy gruesos. Finalmente, el mesénquima se diferencia en fibroblastos y las sigmoideas se hacen estructuras delgadas y muy resistentes. Y esas son las sigmoideas de la aorta. Igual ocurre lo mismo en la arteria pulmonar. Así que las válvulas arteriales, tanto la aórtica como la pulmonar, surgen de la parte más inferior del tronco en el límite con el cono. Así que son de origen troncal las válvulas, no de origen infundibular. Vamos a hacer 3 ejercicios de los problemas en donde está involucrada la transposición. Del ventrículo izquierdo nace la pulmonar y del derecho la aorta. Citos, tipo de conexión AB, ausencia derecha, siempre hay que decir el lado. Relación atrioventricular, concordante. Conexión ventrículo arterial, discordante. Relación ventrículo arterial discordante, porque la aorta se sigue recta hacia arriba y la pulmonar igual. ¿Y en qué clasificación catalogaríamos este corazón que tiene transposición, discordancia ventrículo arterial? ¿En cuántos grupos dividimos a la transposición? La completa, que es la que vimos ayer, que tiene conexión AB concordante con conexión BA discordante. Es la transposición clásica, transposición simple,
El otro es la transposición corregida. Y el tercer grupo donde pertenece a este, ¿cómo le llamamos? Es la aorta anterior. Es el grupo de transposiciones complejas que tienen la conexión AB, que puede ser ausencia, doble entrada al ventrículo izquierdo o conexión ambigua. En esos tres tipos puede haber una transposición, una discordancia AB. Aquí hay un tabique chiquito interatrial. Bueno, aquí estaría la válvula tricúspide, acá la válvula mitral, y de aquí nace la válvula pulmonar, y del otro ventrículo nace la válvula aórtica. Situs destromorfismo, conexión atrioventricular ambigua, relación atrioventricular Ambigua. también. ¿Sí? ¿Cómo sería aquí el situs ventricular? Es decir, llamamos situs ventricular a la posición que tienen los ventrículos en el espacio. No. Bueno, no le llamamos situs. En realidad el nombre de situs ventricular se usa muy poco, sino que ventrículos que invertidos, ¿sí? Porque los ventrículos podían estar en su lugar. Les puede ocurrir las dos formas. Y toda la conexión ventrículo arterial discordante. ¿A qué grupo catalogamos este? Al tercero de transposiciones complejas. Bueno, aprovechando es una ausencia. Situs sólidos, aquí sería por la sobrejuela. Conexión AB, relación AB, concordante. Conexión ventrículo arterial. Entonces, esa es una forma muy rara en donde de un ventrículo incompleto, porque no tiene válvula atrioventricular, están haciendo la aorta y la pulmonar con estenosis, ser un falo con doble salida y naciendo del ventrículo incompleto. Ese es un problema de los que tienen ahí en los que vendí. ¿Qué atrio sería este? Esta es la orejuela, atrio derecho, y está conectado con un ventrículo que tiene la tricúspide. ¿Qué ventrículo sería? El derecho, todo por aquí, BD y A. Entonces, ¿cómo es la conexión atrio-ventricular? Concordante. Y de este lado estaría el atrio izquierdo y atrás de la tricúspide estaría la mitral. Y aquí vendría el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Este es el tabique ventricular. Y de aquí, del ventrículo derecho, está naciendo la aorta
y del izquierdo sería este, nace la arteria pulmonar. Entonces vamos a ver, situs, conexión atrioventricular, modo perforado, relación atrioventricular discordante tanto del lado derecho como del lado izquierdo, conexión ventrículo arterial discordante. Esta transposición, ¿en qué grupo de la clasificación la catalogaría? La completa. Es completa. Recuerden, ¿a qué llamamos transposición simple, transposición clásica, transposición completa? Son tres nombres. A la combinación de concordancia atrioventricular con discordancia ventrículo-arterial. Lo que pasa es que aquí se combina con otra alteración. ¿Cómo se llamaría en conjunto la cardiopatía? Un criss-cross, ¿sí? Bueno, yo porque ya Pero doctor, pero el criss-cross también puede ser con traslación vea concordante. Sí, pero pues esa no se las puse. ¿Por qué preguntas pendejadas? Para que comparen. Vean. Aquí tengo el atrio izquierdo. ¿Sí? Atrio izquierdo. Pero está conectado con un ventrículo que tiene aquí la válvula tricúspide. Sería ventrículo ¿qué? Derecho, ventrículo derecho, que en vez de estar aquí abajo, aquí, se fue hacia el otro lado por una mal rotación de la masa ventricular. Acá tendríamos el atrio derecho, acá atrás, cruzando a la tricúspide, está la mitral, y aquí el ventrículo izquierdo. Entonces aquí la es discordancia, ¿qué? Atrioventricular, ¿sí? Si de aquí nace la aorta y acá la arteria pulmonar, ¿sí? ¿A cómo le llamaríamos este tipo de transposición? Corregida. Corregida, ¿sí? Porque tiene discordancia B más discordancia BA, si doble discordancia en un corazón. Ahora, en este caso, ¿cómo empezó la conexión? Bueno, pues la conexión se estableció desde el principio como conexión, aquí estaría la tricúspide y abajo el ventrículo derecho. Aquí la mitral y abajo el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Así empezó este corazón, pero luego la masa ventricular, esto y las conexiones AB de aquí para acá, hicieron una rotación anormal en este sentido, de tal manera que el ventrículo que estaba del lado izquierdo fue moviéndose y ahora se colocó del lado derecho. Es una mal rotación de la masa ventricular que cambia la posición de los ventrículos. Aquí el ventrículo derecho está a la izquierda, pues después de la rotación ahora va a estar del lado derecho, ¿está claro? ¿Sí? Igual el ventrículo izquierdo que está a la derecha rota por atrás y ahora lo vemos aquí, ¿sí? Cambió de posición. Así que esto se da después de que se establecieron las conexiones atrioventriculares. Esto sería para este caso. Y en este caso tengo aquí atrio izquierdo, atrio derecho. Acá abajo tendría el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquí está el tabique. Entonces aquí estaría la mitral y acá la tricúspide. En este caso la rotación se hace en sentido contrario a lo anterior. Entonces el ventrículo derecho que está a la derecha, al rotar se va a la izquierda
y el ventrículo izquierdo que está a la izquierda al entrar por detrás aparece de este lado. Y entonces esta malrotación nos explica la anatomía del criss-cross, que una de las características, que no es exclusiva, pero es muy típica, es que el ventrículo derecho está arriba y el izquierdo abajo. Tanto en este caso como aquí, arriba y abajo. Y el tabique ventricular, en vez de ser más o menos vertical, ¿sí?, es un tabique horizontal, es este. Y arriba del tabique ventricular está el ventrículo derecho, abajo el ventrículo izquierdo. Esa es una característica típica de lo que en inglés se llama under and over, ¿sí?, uno arriba y otro abajo. Bueno, así que el criss-cross se origina por una malrotación de la masa ventricular, que en este caso sería ¿en qué sentido de las manecillas? Antihorario. Y en el que borré sería al revés, horario, ¿sí? Corazón, ¿sí? ¿Qué orejuela es esta? Izquierda. ¿Cómo que izquierda? No, derecho. ¿Y esta? Esta es la izquierda, ¿sí? Más chica, incurvada, con digitaciones. Y aquí vemos la descendente anterior, que nos está indicando la posición del tabique ventricular. Entonces este es el ventrículo que está a la derecha y el que está a la izquierda. Ahora, las arterias, ¿cómo las ven? ¿Se cruzan en el espacio? No. ¿Cuál es la que está en posición anterior? La aorta. La aorta, que es esta. Entonces la aorta anterior nace del ventrículo que es anterior, que es el derecho. La aorta, además de ser anterior, está a la derecha, y el ventrículo que está aquí abajo es anterior y derecho. Entonces si lo abrimos, vemos las características del ventrículo. Está la crista supraventricular, es esta banda que se interpone entre la válvula tricúspide que está aquí y las sigmoideas arteriales, que en este caso es de la aorta. Entonces la aorta está naciendo del infundíbulo del ventrículo derecho, conexión ventrículo arterial discordante. Ahora, atrás de la pulmonar atrás de la aorta está la arteria pulmonar, y nace de un ventrículo posterior izquierdo. Vemos, y ahí están las características anatómicas en el tabique. Entonces, en este caso, la válvula mitral, que está aquí, tiene continuidad fibrosa con la pulmonar. Entonces, en la transposición es típico continuidad mitro-pulmonar y discontinuidad tricúspide aórtica. Entonces vean la diferencia en tamaño del ventrículo. El ventrículo que está hipertrofiado es el derecho, porque es ahora el ventrículo sistémico, y el ventrículo izquierdo se va adelgazando en sus paredes. Vean lo que les dije, en la transposición se pierde la concavidad izquierda y la convexidad derecha del tabique, entonces es un tabique recto. Es otra característica de la transposición. Ahora, en este caso tenemos siempre que examinar cómo está el tabique interatrial. Y aquí vemos, este es el tabique, ¿sí? ¿Qué hay ahí? No sé.
¿Qué es esto? Una comunicación interauricular que fue muy importante para que este niño viviera un poco, ¿no? Esto, ahí se ve. A nivel del orificio oral, que es el sitio más frecuente de CIA. Ahora, si vemos del lado izquierdo, vean que hay continuidad septopulmonar, quiere decir que no hay CIB. El tabique llega hasta la válvula pulmonar, y esa es una característica. Entonces, una transposición con septum ventricular íntegro y con una comunicación interauricular. Y otra cosa importante, miren, en la transposición hay el infundíbulo del ventrículo derecho es manejado por la aorta, ¿sí? En cambio, el tracto de salida músculo membranoso del izquierdo es manejado por la pulmonar. Esto es en la mayoría. En aproximadamente el 17% de las transposiciones tenemos doble infundíbulo. Miren, aquí está el infundíbulo muscular subaórtico, este es el ventrículo derecho. Es una transposición también. Aorta adelante, pulmonar atrás. Entonces hay discontinuidad tricúspide aórtica. Ahí se ven una hostia coronariana. Y en este caso, el ventrículo izquierdo tiene también un infundíbulo. Lo voy a abrir lo más que pueda. Ahí lo ven. Esta banda muscular. Entonces aquí va a haber discontinuidad entre la mitral, que está allá abajo, y la pulmonar. Entonces son corazones que tienen doble infundíbulo. Así que la transposición puede tener doble infundíbulo. Igual, si vamos a las dobles vías de salida, aproximadamente el 40-45% de las dobles salidas tienen doble infundíbulo. ¿Y cuál es la otra cardiopatía que tiene doble infundíbulo? Que ya vimos. Bueno, la vimos en los esquemas, ¿no? En los problemas. ¿Me se acuerdan? La malposición de las grandes arterias. Hay infundíbulo subaórtico y infundíbulo subpulmonar. Así que son las tres cardiopatías donde podemos ver doble infundíbulo. Y este es un ejemplo. El infundíbulo del ventrículo derecho, de paredes musculares, y el infundíbulo del ventrículo izquierdo, que es este músculo que se ve aquí, ¿sí? Y bueno, aquí el corte se hizo mal hecho. Ahí está la mitral. Y vean cómo la mitral está alejada de las sigmoideas pulmonares que están aquí, porque se interpone esta pared muscular que se ve aquí, que es el infundíbulo del ventrículo izquierdo, que normalmente ese no debe existir, pero como en una etapa del desarrollo embrionario el corazón tiene dos infundíbulos, normalmente desaparece el del ventrículo izquierdo, pero a veces eso no ocurre, y entonces tenemos esos corazones con doble infundíbulo. Ahora, vemos el tabique interatrial, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver. ¿Ahí sella? No, es una fosa oval sellada. Aquí no hay agujero. Entonces, mira lo que hay. ¿Qué es? Una CIB trabecular subinfundibular, debajo de los infundíbulos, ¿sí? Y en este caso pues hubo mezcla de sangre. ¿Por qué? Miren, el atrio izquierdo recibe sangre arterial que viene de los pulmones, pasa al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo tiene una gran obstrucción porque tiene un infundíbulo hipertrófico, ¿sí? Entonces se genera una presión más alta de lo que podía tener una transposición cualquiera, y entonces el cortocircuito se hace de izquierda a derecha.
y por eso la aorta llevaba sangre oxigenada y le permitió vivir hasta hasta este momento, que este es un corazón de un niño como de unos 6, 7 años. Bueno, ahora vamos. El ventrículo derecho. La trabeculación es del tabique. Aquí está la válvula mitral tricúspide. ¿Sí? Y del ventrículo derecho nace el infundíbulo subaórtico. De aquí nacía la aorta, además que cortaron los vasos y se ve un ostium coronariano. ¿Lo ven? Esta es la aorta que nace en posición anterior. Y atrás está el infundíbulo estenótico de la pulmonar. Aquí están las simoideas estenóticas, es un orificio pequeño porque se fusionaron. Entonces, una doble salida de ventrículo derecho. Y vamos a ver esto de acá. Esos corazones ya están tan usados que... Mira, aquí tengo el ventrículo derecho y acá el izquierdo, que era muy chiquitito, mire. Aquí está la descendente anterior, la descendente posterior, y cuando hablo del ventrículo derecho, aquí está la cresta supraventricular. De ahí nace esta arteria, que sería ¿cuál? A ver. Pero no tiene ahí. Aquí hay, esta es la pulmonar, pero también nace esta otra arteria que está aquí, es la aorta. Entonces es una doble salida de ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Y el otro ventrículo está incompleto? Sí, porque de ahí no sale ninguna arteria. ¿Sí? Aquí tenemos esto. Está la aorta adelante, está, y la arteria pulmonar atrás, chiquita. Lo abrimos y aquí está el ventrículo. De aquí, del infundíbulo del ventrículo, nace la aorta, y atrás del infundíbulo está otro infundíbulo estrecho, ¿lo ven aquí? Y de ahí nace la pulmonar. Así es que doble salida de ventrículo derecho con aorta anterior y pulmonar posterior estenótica. Les decía de esos casos que en esto habría oligoemia pulmonar. ¿Sí? Sería lo que llamamos falota al revés, invertido. ¿Sí? Bueno, pues esos son... ¿Y tienes ella esa, doctor? ¿Verdad? La doble salida, pues puede o no tenerla. Vamos a ver aquí. Los atrios. Pero ahí tiene que... No. Tienen... No, tiene una sella pequeña, chiquita. Es esta que se ve aquí. Bueno. ¿Qué tipo de doble salida de ventrículo derecho es ese según la clasificación de grupo 1, arterias ligeramente cruzadas, grupo 2, arterias lado a lado, y grupo 3, con aorta adelante y pulmonar detrás? Grupo 2. Grupo 2. Parece un tausenil. No. Ligeramente adelante y grupo. Bien, la aorta está... Bueno, Ahí está. miren, no entiendo. Se los voy a...
la aorta, la pulmonar viene aquí, ¿sí? Y es el 1 porque la dirección del tronco es este y este es acá, por eso se llama ligeramente cruzadas. Es decir, si lo vemos desde fuera sin abrir el corazón, aquí está la pulmonar y la aorta nace un poquito escondida detrás de la pulmonar, aquí. Se nace hacia atrás. Eso, así es la relación de las arterias ligeramente cruzadas. En cambio, cuando las arterias están lado a lado, la pulmonar no está inclinada, sino que es vertical. Aquí está. Y a la derecha está la aorta. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Sí? Aquí lado a lado, aquí están ligeramente cruzadas. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos infundíbulos hay aquí? 2. El subpulmonar, que es el normal del ventrículo derecho, y el subaórtico, que no debería de existir. Entonces, este infundíbulo subaórtico se hipertrofia y entonces reduce la luz. Por lo tanto, aquí va a haber una obstrucción, ¿sí? Y preferencialmente la sangre de los dos ventrículos, ¿hacia dónde se irá? Hacia la pulmonar. Por eso la pulmonar se va dilatando. Entonces esta cardiopatía es lo que clásicamente se conoce como complejo de Eisenmenger. Bueno, también hay un síndrome de Eisenmenger. ¿Qué diferencia hay entre el complejo y el síndrome? A ver, cardiólogos pediatras, ¿qué cardiopatías forman el síndrome de Eisenmenger? CIB, CIA. Una CIB que se hace hipertensa, una CIA que se hace hipertensa, PCA. un PCA que se hace hipertenso y esta doble salida del ventrículo derecho, ¿sí? Que es el complejo. Este es la doble salida, ¿sí? Que crea hiperflujo. Bueno, hay otra también, ¿sí? Así que todas esas cardiopatías, ¿sí? Con cortocircuito arteriovenoso que con el tiempo desarrollan hipertensión, forman el síndrome de Eisenmenger. Pero esto es un tipo anatómico de doble salida, se le ha llamado así en el pasado, ahora ya casi nadie lo nombra así, ¿sí? Entonces una doble salida con vasos ligeramente cruzados que cursa con hiperflujo pulmonar. Ahora hay otra forma anatómica que ya la mencionamos, pero no la discutimos mucho, que es esta, la pulmonar estenótica con ramas pequeñas, ¿sí? Con estenosis de la válvula, las sigmoideas se fusionaron y fueron una válvula en cráter o en domo, ¿sí? Y aquí estaría la mitral y esta es la cúspide. Aquí tenemos tabique ventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. La otra forma de doble salida con vasos ligeramente cruzados es cuando existe el falo, ¿sí? Aquí hay una tabicación desigual del tronco cono que afecta al canal pulmonar, por eso tenemos estenosis infundibular, estenosis valvular, tronco pulmonar de calibre disminuido o hipoplásico. Entonces, en este caso,
¿Hacia dónde se va la sangre con más preferencia? A la aorta. A la aorta, porque aquí hay una obstrucción. Y acá, igual, entonces, se va a la aorta, pero también una parte de la sangre que viene de las cámaras derechas también se va a la aorta. Por lo tanto, va a haber mezcla de los dos tipos de sangre en la aorta y va a producir cianosis. Doctor, ¿y allí está, o sea, el doble salida o está cabalgando la aorta? No, mira, si la aorta llega hasta aquí, si hago un plano que pase por el tabique ventricular, prácticamente toda la aorta está naciendo el ventrículo derecho. ¿Sí? Doctor, para que exista el complejo de Eisenmenger, ¿es necesario que haya el infundíbulo en la aorta? ¿O No, puede no haber infundíbulo, son las dos formas anatómicas. Este es con doble infundíbulo y en el otro caso, pues solamente está este. Pero hemodinámicamente va a ser lo mismo, va a haber hiperflujo pulmonar. Y en la otra forma que les dije, de aorta anterior, lo voy a poner aquí ahora de perfil. Esta es la aorta y acá atrás está atrás está el tronco pulmonar. Aquí viene una rama. Esto es anterior, esto es posterior. En este caso, los dos canales se dividieron equitativamente. Entonces aquí la sangre preferencialmente de los dos ventrículos, del derecho y del izquierdo, se va a ir ¿por dónde? Por la pulmonar, por las bajas resistencias. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma de aorta anterior y pulmonar posterior es cuando la pulmonar se desarrolla estenótica. Aquí está una rama. Entonces ahora, pues como aquí hay una obstrucción, la sangre tiene dificultad para irse al pulmón, entonces la mayor parte se va hacia la aorta, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Entonces aquí viene la circulación sistémica y acá la circulación pulmonar, y entonces en la aorta se mezclan, entonces va a ser la cardiopatía cianótica y va a funcionar con oligoemia pulmonar. Es lo que les llamamos jalón al revés, ¿sí? Porque en un jalón clásico la pulmonar está adelante, la aorta detrás, y aquí es al revés, la aorta está adelante y la pulmonar estenótica está detrás. Entonces el lunes vamos a ver hipoplasia ventricular, ¿sí? Como no es mucho, al mismo tiempo ya al final vamos a ver las piezas para que vean un corazón hipoplásico izquierdo y cómo es un corazón hipoplásico derecho y cuáles son las características de cada uno. El lunes. El martes vamos a ver desarrollo de las venas pulmonares y conexión anómala de venas pulmonares. El miércoles los vasos derivados